Avión se queda sin combustible a 39.000 pies de altura. Air Transat Fly 236. Durante una noche oscura, un Airbus A330 con 360 pasajeros a bordo se quedó súbitamente sin combustible mientras surcaba el vasto y desolado océano Atlántico. Las luces del avión se apagaron y en lugar del ruido de los motores, lo que predominó fue un silencio estremecedor. El avión comenzó a descender rápidamente hacia el mar y el pánico se apoderó de los pasajeros, quienes comenzaron a gritar aterrados. El piloto intentó varias maniobras, pero la aeronave se mantuvo fuera de control. Esta es la historia del vuelo 236 de Air Transat. ¿Pero qué causó este incidente? ¿Quién fue responsable del error? ¿Cuántas vidas se perdieron? Ahora te explicaremos todos los detalles de este trágico suceso. Era el 23 de agosto del 2001 y el vuelo 236 de la aerolínea canadiense Air Transat, con 293 pasajeros y 13 miembros de la tripulación, se preparaba para su trayecto desde el Aeropuerto Internacional de Pearson, de Toronto, hacia Lisboa, Portugal. Se esperaba que el vuelo, operado en un Airbus A330, tomara unas 7 horas para completar el viaje. El Airbus A330, utilizado en este vuelo, era uno de los modelos más avanzados y automatizados de su época, con solo 2 años de servicio, y considerado uno de los aviones más seguros en ese momento. El piloto, el capitán Robert Pichett, de 48 años, acumulaba un total de 16.000 horas de vuelo, aunque su historial incluía un episodio de prisión por cargos relacionados con drogas antes de unirse a Air Transat. El primer oficial era Dirk de Jager, de 28 años y con 5.000 horas de vuelo de experiencia. Después de completar las verificaciones de rutina, el avión despegó con destino a Lisboa, dado que el vuelo estaba programado para llegar a Lisboa por la mañana. La mayoría de los pasajeros ya estaban relajándose y preparándose para dormir. Las primeras 4 horas del vuelo transcurrieron sin problemas, pero cuando el avión se acercaba al punto medio sobre el océano Atlántico, el piloto recibió una alerta inusual en el ordenador. La advertencia indicaba un problema con el motor número 2, ubicado en el lado derecho del avión, señalando alta presión y baja cantidad de temperatura del aceite. Ninguno de los 2 pilotos había experimentado algo similar antes. Generalmente, cuando un avión despega, la temperatura del aceite aumenta, no disminuye. Inmediatamente, ambos consultaron el manual de operación de la tripulación, pero no encontraron nada relacionado. Luego, se comunicaron con el Centro de Control de Mantenimiento de Air Transat en Mirabel, Canadá, para informar sobre el problema, pero tampoco recibieron la ayuda necesaria. Mientras esperaban una respuesta, los pilotos siguieron intentando entender las advertencias que aparecían en pantalla. En la cabina, los pilotos estaban bajo gran presión, mientras que los pasajeros dormían tranquilamente, ajenos al peligro que se avecinaba. Después de casi media hora, alrededor de las 5, los pilotos recibieron un nuevo mensaje que indicaba un desequilibrio de combustible entre los tanques de las alas. Esto significa que un ala tenía más combustible que la otra. Aunque el desequilibrio no es peligroso, los pilotos abrieron una válvula de transferencia cruzada para igualar el nivel de combustible. Sin embargo, 10 minutos después, recibieron otra advertencia. El avión no tendría suficiente combustible para llegar a Lisboa. La situación se volvió crítica, ya que el avión estaba en el medio del océano Atlántico y no podía llegar a su destino original. La única opción era realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Lajes, en la isla Terceira. Los pilotos contactaron de inmediato al control de tráfico aéreo local y les informaron que debido a la escasez de combustible, necesitaban aterrizar. En ese momento, solo quedaban 7 toneladas de combustible, lo que representaba apenas el 6% de la capacidad total del avión. El combustible se estaba agotando rápidamente y los pilotos no lograban entender la causa. Estaban seguros de que no se trataba de una fuga, ya que no había habido turbulencia ni condiciones climáticas severas que pudieran provocarla. Además,
Durante las primeras 4 horas del vuelo, el consumo del combustible fue normal. El capitán también verificó con las azafatas si había alguna señal de combustible derramado en la parte trasera del avión, pero no encontraron nada. A pesar de sus esfuerzos, los pilotos se quedaron desconcertados, sin entender el motivo detrás de la escasez de combustible. Cuando no pudieron encontrar una explicación clara, pensaron que se trataba de un fallo informático, suponiendo que los sensores de combustible no estaban funcionando correctamente, lo que provocaba las alarmas de escasez. Sin embargo, la realidad era muy diferente de lo que habían supuesto. En realidad, había una fuga de combustible importante en el motor derecho del avión. Esta fuga fue causada por un tubo hidráulico que rozaba contra el tubo de combustible, dañando la cubierta exterior y provocando la fuga. El capitán Piché rechazó la idea de realizar un procedimiento de fuga de combustible que implicaría bajar a 20.000 pies, ya que pensó que eso podría ser fatal si realmente había una fuga. Decidieron mantener la altitud de 39.000 pies. Sin embargo, a las 6:13 am, el motor derecho se apagó y el capitán empezó el descenso, utilizando solo el motor izquierdo, ya que el avión no podía mantenerse a esa altitud con un solo motor. A pesar de continuar operando durante 13 minutos más, el motor izquierdo también se apagó por falta de combustible y el avión perdió toda su energía eléctrica, dejando a los pilotos sin más opción que planear. Se desplegó automáticamente una turbina de aire para generar energía y mantener algunos sistemas esenciales. Con poca energía restante, el capitán Piché tuvo que intentar planear el avión hasta el aeropuerto más cercano, en Lajes, a unos 100 kilómetros de distancia. Las condiciones en la cabina eran oscuras y el capitán ordenó a las azafatas preparar a los pasajeros para un posible aterrizaje de emergencia en el agua, aunque esto presentaba enormes riesgos. A pesar de todo, la única opción era intentar llegar al aeropuerto de Lajes, y el éxito dependía de si podían cubrir esa distancia antes que la altitud se redujera a niveles críticos. El capitán Piché enfrentaba una situación sumamente difícil. El Airbus A330 no era un planeador y además, 2 de sus 3 sistemas hidráulicos habían fallado, lo que complicaba enormemente el control de la inclinación del avión. Varios sistemas importantes, como los spoilers de las alas, la dirección de la rueda delantera y los inversores de empuje, también habían dejado de funcionar. Esto hacía que no solo fuera complicado llegar al aeropuerto, sino que incluso, si aterrizaban, detener el avión en la pista sería extremadamente difícil. La situación era crítica y el capitán tuvo que tomar decisiones claves. Al acercarse al aeropuerto de Lajes, el controlador aéreo comenzó a hacer parpadear las luces de la pista para ayudar al capitán a ver la pista desde lejos. Cuando el avión se acercaba demasiado al aeropuerto, el capitán se dio cuenta de que estaba demasiado alto para aterrizar de manera segura. Para corregirlo, decidió hacer un giro de 360 grados, lo que le permitió descender gradualmente. Finalmente, después de un giro completo, el avión estaba alineado con la pista. A pesar de que aún se encontraba algo alto, no era necesario otro giro. En tierra, los bomberos y equipos de rescate estaban listos para actuar en caso de emergencia. A la hora de aterrizar, el avión tocó la pista con gran impacto, rebotando antes de volver a aterrizar. 8 de las 12 llantas explotaron debido a la alta velocidad y el avión comenzó a deslizarse sin control, ya que el sistema antideslizante también había fallado. A pesar de todo, el capitán logró detener el avión antes de que se acabara la pista. Milagrosamente, tanto los pasajeros como la tripulación sobrevivieron. Tras el aterrizaje, fueron evacuados rápidamente, aunque un incendio en una de las ruedas fue rápidamente controlado por los bomberos. Este aterrizaje, considerado el planeo más largo realizado por un avión comercial, fue un hito en la historia de la aviación. Sin embargo, surgieron dudas sobre cómo el avión se quedó sin combustible. La investigación reveló que un error de mantenimiento, donde una pieza incorrecta fue instalada en el motor, causó la fuga del combustible que llevó al accidente. A pesar de los errores cometidos,
Los pilotos fueron reconocidos por su valentía y habilidad. Un año después, recibieron el premio de destreza aeronáutica por su extraordinaria gestión de la crisis. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Déjame escrito en los comentarios vuelo 236 para saber quiénes fueron las personas que realmente llegaron hasta el final de este video. Gracias por tu atención y nos vemos en próximos videos.